Es una película que en general me dio muchas satisfacciones. La película ganó la Diosa de Plata a la mejor propuesta de cine del año en su momento, y también ganó en el Festival de Acapulco el premio de la prensa a la mejor película mexicana, y en el Festival Mix fue también el premio tanto a la mejor actriz como a la mejor película por parte del público, ¿no? Fue el premio del público en el Festival Mix. Y pues realmente fue una película que le tengo mucho cariño por eso, porque básicamente como que superó todas mis expectativas que tenía sobre ella, y realmente fue una experiencia en general donde compartí grandes momentos con actores y un equipo técnico maravilloso que tuvimos en aquel entonces para filmar esta película. Yo en realidad quisiera que fueran más bien ustedes los que me preguntaran alguna cuestión que quisieran sobre ella. Yo un poco más tengo que decir, digamos, de mi parte, ¿no? A menos que tengan pues preguntas, cosas que quieran saber sobre la película, con mucho gusto se las contesto. Bueno, justamente tienes toda la razón, ¿no? Los personajes en principio porfían demasiado, ¿no? Son muy confiados, confían en la amistad como en un valor. Pero lo cierto es que creo que cuando hay condiciones muy complicadas, es muy difícil que efectivamente puedan mantener su palabra los personajes, o no puedan, digamos, romperse, ¿no? Romper lo que son en vista de las circunstancias en las que viven. Básicamente nuestro personaje central, Necio, habrás visto pues que es un personaje muy inocente en general. La idea de la película era presentar como el otro lado de lo que es propiamente el tema de los narcos, digamos, ¿no? Tenemos en general un gobierno que nos presenta a los traficantes de drogas como los malos de las películas, como gente vil y despreciable, cuando en realidad, en gran medida, los que se dedican a vender la droga pues es gente común y corriente que no tuvo más salidas que esa, dado que el Estado ha sido normalmente incapaz de darles una educación a los muchachos, de darles un prospecto de futuro. Pues el camino fácil, el camino brillante, pues es justamente este del tráfico de drogas, que les permite en general lucrar con gran facilidad y gran velocidad. Y la película lo que intentaba era justamente como ponerse del otro lado, ¿no? Tratar de que la gente también pudiera ver como ese otro lado, ¿no? El lado del chico que no tiene otro remedio, que viene de una clase como muy baja, que no tiene, digamos, una educación ni familiar ni escolar, porque la mamá tampoco es ninguna virtuosa, ¿no? En esa parte, por ejemplo, hay alguna similitud, como bien apuntas, con el personaje de Requiem, ¿no? Con una mamá esa era como drogadicta, ¿no? Tenía accesos de locura así tremendos. Pero bueno, básicamente te habla como de un personaje, ¿no? El central, que no tiene de dónde agarrarse y bueno, se va por el camino fácil, pero no eso lo convierte en un ser terrible y despreciable, sino simple y sencillamente en una víctima más de las circunstancias socioeconómicas que vivimos en el país, ¿no? Es un personaje inocente y que de alguna manera yo creo que todos aprovechan de él, principalmente, ¿no? Desde el principio su mejor amigo pues, se queda con el dinero y le va dando poco a poquito lo que él quiere, la mamá también abusa de él, al final la chica de la que se enamora también, todos pues al final de la tarde abusan de este personaje que es incapaz como de defenderse, porque no es un personaje en el fondo maleado, ¿no? Pese a que se dedica a lo que se dedica, no es perverso ni mucho menos, ¿no? Entonces bueno, al final de la tarde él acaba también traicionando a su amigo por las circunstancias en las que está, y a él también lo acaban traicionando, ¿no? Todos se traicionan en el fondo. Eso es lo que creo que cuando no tienes muchas salidas es difícil mantener lo que eres, ¿no? No importa tu estructura personal, al final sí las circunstancias nos pueden quebrantar a todos en algún momento. No, nadie es perfecto. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí?
pienso que ese chico no era malo. Lo que pasa es que pues no tuvo una preparación, empezando por su madre, que era drogadicta y alcohólica. Entonces, pues también posiblemente drogadicta y alcohólica. Entonces él de ahí, de esa raíz, pues él no, además de que él quería a su madre, alcohólica o no, y él trataba por medio de lo malo que hacía para alimentar a su madre, para conseguir el alimento. Entonces, se vio en esa situación por parte de la mamá, por parte de los amigos, y acabó mal, traicionado por todos. Efectivamente, ¿no? Acabó él mismo traicionando y siendo traicionado por la chica, bueno, chica entre comillas, porque era mayor que él. De hecho, la idea del personaje es que tenía un problema edípico, ¿no? De hecho, las dos actrices, tanto la mamá como la chica, tenían en la vida real la misma edad, ¿no? Claudette y Alicia tienen de hecho la misma edad. Sí, pues la raíz de lo malo ahí empezó por la mamá. Efectivamente, ¿no? La familia. Al final siempre la familia es de donde mamamos como la primera educación, la ética, la moral con la que luego nos desenvolvemos en la vida, viene principalmente de la familia, ¿no? Si esa parte viene siendo corrompida de tiempo atrás, es muy difícil que las personas en general puedan como librarse de ello, ¿no? Yo en la vida real conocí a una familia exactamente como en la película, ¿sí? El papá, la mamá eran drogadictos y chicos desde los 10 años ya seguían el mismo camino. Y en realidad todos acabaron muertos, todos. Ahí sí que no hay salida. Sí, ahí todos acabaron muertos. Eso es lo que le pasa a nuestro personaje, ¿no? Acaba igualmente sin salida. Sí. Y era justo lo que intentábamos mostrar. Pero aquí es una película y yo lo vi en la vida real. Ah, pues qué padre. Digo, qué padre que retratemos la realidad de pronto. No el hecho en sí mismo. Gracias. Bueno, yo soy un poco curiosa y a mí me gustaría preguntarte, ¿qué fue lo que pasó por tu mente o qué fue lo que pensaste al momento de utilizar las máscaras y todo ese tipo de cosas que hacían que el personaje en cierta manera tapara un poco esa personalidad, ¿no? O esa máscara que todos tenemos de no queremos que sepan algo? Me llama mucho la atención porque se vio mucho, entonces me gustaría saber qué fue lo que pensaste o cuál fue como el objetivo. Pues había varias razones, ¿no? La primera es que yo siempre fui fan del cine de luchadores. No de las luchas, sino del cine de luchadores, ¿no? Que no es necesariamente lo mismo. Yo veía muchas películas justamente del Blue Demon y era como mi ídolo en alguna época. Entonces yo quería tener alguna vez al Blue en una película. Entonces pude haber contratado a cualquier actor y ponerle una máscara, pero bueno, afortunadamente pude tener al hijo, a Blue Demon Jr. haciendo una especie de pequeño cameo en la película. Y el juego de las máscaras efectivamente es ese, ¿no? Es justamente el demostrar que todos de alguna manera traemos una máscara, ¿no? De diferente tipo, de diferente manera, dependiendo de cómo somos. Es difícil mostrarnos evidentemente nuestra naturaleza más íntima, ¿no? Porque nos agrede o podemos ser agredidos por nuestro entorno, por la sociedad. Entonces era un poco justo jugar con este tema de las máscaras. Y también era un juego visual, ¿no? Era un juego visual y narrativo en el sentido de que ella era una luchadora, de eso vivía, y había una parte erótica también como muy interesante, pues jugando un poco a un juego medio sadomasoquista entre ellos dos, en una escena que hay ahí amorosa. Y no sé, básicamente era eso, era jugar, como bien dices, con el juego de las máscaras, de lo que es real, de lo que somos y de lo que no somos. Muchas gracias. Bueno, a mí personalmente me gustó mucho la peli, te felicito. Gracias. Me gustaría que que nos comentaras un poco como el proceso de producción. Pues veo que toman muchas locaciones, pues como el barrio, la calle, el café o la mezcalería.
Y también como la variedad de actores, como si son actores naturales, por un lado, y por otro lado como lo de las locaciones, cómo fue el proceso de producción. Siempre me robo a la gente de la realidad. Yo todos los que vieron en la película los conocí, todos estuvieron ahí, estaban vivos, ¿no? De hecho, por ejemplo, el que hace del ratón, o sea, el viejito que se enamora de la araña, era un amigo mío muy querido que ya falleció, pero que de hecho no era actor, era guionista. Estudió en Francia y todo, guionismo. Y me gustó tenerlo en la película, más bien me gustó como personaje porque así era él. Él era exactamente así como lo vieron, así era César. César Jaime se llamaba. Entonces, bueno, me lo robé y lo puse en la película. Una vez que estábamos tallereando el guión en el sindicato de autores cinematográficos, lo leyó y dijo, era de Monterrey, y decía, y me dijo algo así como, este vato es como yo, me dice. Y yo, pues sí, eres tú, ¿no? Y entonces me dijo, oh, pues cuando hagas la película yo quiero ser ratón. Y hicimos un trato, que si él me escribía un guión para otra película, yo lo metía a hacer su propia vida en la película y luego me escribió el guión y efectivamente yo lo metí como actor de la misma. Yo vivo cerquita del centro, de hecho vivo ahí, y pues soy justamente como una especie de ratón que vive ahí en el centro histórico. Entonces me robé a todos los personajes, ¿no? Todos los personajes de la película alguna vez los conocí, de una forma u otra, y quise retratar ese mundo, ¿no? Y quise además como desmitificarlo, ¿no? Que fuera menos agresivo como a veces lo pensamos, digamos. Aunque se hizo mucho tiempo después, es una película que se parece poco los personajes a lo que es, por ejemplo, El Infierno, ¿no? Esta película de Estrada. Los míos, como yo los conozco o los conocía, los intenté retratar mucho más cercanos a mí, mucho más humanos, y tratar de empatarlos con ustedes, ¿no? Con el público, que los sintieran como más cercanos y no como seres allá mitológicos, extraños, como el propio Chapo Guzmán, ¿no? Como un ser casi mitológico, no un ser humano común y corriente, y la idea era como traerlos a la cotidianidad, ¿no? A aterrizarlos así como algo que podríamos conocer en la esquina. Y el proceso pues fue bastante largo, el guión me tardé más o menos 2 años en escribirlo. De ahí pues fui obteniendo el financiamiento para hacer la película. La hicimos muy rápido porque no teníamos dinero suficiente, entonces la hicimos me parece que fueron 4 semanas de rodaje. La gran mayoría de los personajes son actores, prácticamente todos, salvo el ratón que les digo que era guionista, todos los demás eran actores, no son actores. Lo que pasa es que a mí me gusta luego debutar gente que no es muy conocida y mezclarla con otros que sí son bastante más reconocibles, ¿no? Que trabajan mucho más. Entonces, no sé, por ejemplo, el hombre que está en la pulquería, el viejito, sí es actor, pero es actor de teatro y me lo traje a hacer la película. En fin, como que hicimos un casting bastante extenso para tener un poco de todo. ¿Y qué más decías de la producción? Bueno, no, básicamente como ya planteaste como lo de las locaciones y todo eso. Sí, digo, y bueno, filmar en el centro fue toda una aventura maravillosa. La verdad, en general la gente se portó muy bien con nosotros, aunque era un territorio complicado, salvo en la Arena Coliseo. Ahí sí fue tremendo porque sí era como una zona ya mucho más brava, tanto que algún asistente de producción le sacaba una pistola y todo. Y como anécdota chistosa, pues no teníamos suficiente dinero para contratar extras para llenar la Arena Coliseo, ¿no? Cuando está la lucha libre. Y entonces se me ocurrió regalar tortas a la gente que fuera pasando y los fuimos metiendo y fuimos llenando la Arena Coliseo para hacer la película a base de tortas. Digo, como de las cosas divertidas de hacer películas low budget es que hay que ser muy imaginativo para momentos de extrema pobreza y falta de recursos profesionales para hacerlo bien, pero quedó bastante aceptablemente, sí parece que está llena, aunque en realidad íbamos moviendo a la gente dependiendo la toma, ¿no? Íbamos aforando el fondo dependiendo de cómo filmábamos, ¿no? Nos íbamos moviendo de un lugar a otro.
Pero vamos, en general fue muy bonito filmar en el centro. Yo creo que el centro es un espacio maravilloso, lleno de magia. Y tratamos de retratarlo de una manera así, ¿no? Mágica, colorida y no oscura y tétrica y amenazante, sino lo contrario, ¿no? Que fuera un espacio... Porque la idea es que el espectador viera la película como a través de los ojos de los personajes, que para ellos ese espacio era suyo, era reconocible, era propio, casi íntimo, y entonces meter al espectador como en los ojos de ellos y así verlo, ¿no? Verlo como un lugar no amenazante, sino divertido, sin importar lo tremendo que pudiera ser lo que estaba pasando, ¿no? Como el espectáculo ese de sexo en vivo y tal. Ese efectivamente existía, ya no, pero existía, o por lo menos ya no, a lo mejor sigue existiendo de una manera más oculta, pero antes existía de una manera muy abierta. Era un bar ahí muy conocido que se llamaba El 14. Entonces, bueno, retratar como ese espacio que podía parecernos muy amenazante, verlo de una forma mucho más amable. Disculpe, por ahí ¿fue grabada en Tepito? Sí, fue grabada en Tepito. De hecho, la casa, digamos, del ratón, ¿no? Son unas bodegas que están justo en Tepito, y de hecho había un chavo ahí que ese sí era narco, así reconocido, y de hecho nos cuidó, o sea, tratamos con él la seguridad. En lugar de ir con la policía, fuimos con él, y él nos aseguró la seguridad de los campers, ¿no? de todos, de nuestros coches. Bueno, yo no tenía coche, pero sí un montón de gente del crew sí tenía, y no nos robaron ni un espejo, o sea, nada, ¿no? Estuvo muy seguro, y de hecho él estaba allí, movía luces, y fue muy chistoso que una vez me dijo, a propósito del ladrillo ese de cocaína, me dijo: yo te puedo conseguir uno de verdad. ¿Para qué están usando eso? ¿Qué es eso? Le digo: pues es cal. No, yo te puedo conseguir uno, 100 pesos te lo dejo. Le dije: no hacía falta, que con la cal estábamos bien, ¿no? Porque pues, básicamente era una película, ¿no? Pero él estaba muy animoso y estuvo ahí cuidándonos y participando. Ya al final me veía: ay, yo lo pondría el cuadro así, mira, yo, que el actor mejor entrara. No, estaba muy participativo. Me criticaba mis cuadros y todo. Y él nos cuidaba. Le tengo mucho cariño, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era muy simpático. Y sí, Tepito, todo Tepito, todo es el centro, de hecho. Pero nomás una cosa, salvo la calle de las Novias, que no la podíamos hacer, la acabamos haciendo en Insurgentes, porque en la noche cierran todo, ponen cortinas, y era una toma de noche, ¿no? Con las prostitutas en la esquina, y no podía hacer la calle de las Novias porque les digo que cierran todo, ¿no? Y entonces tuvimos que ir a un lugar que sí no lo cerraban en la noche, que estaba en Insurgentes. Fue la única cosa que no fue en el centro. Todo lo demás fue ahí por Tepito y el centro. Ahora sí. Bueno, yo te quería hacer una pregunta. Los tres actores, ahí en la película aparecían como tres colombianos, creo. Ajá. ¿O era uno? Era uno en realidad. Ah, ya, ok. No, sí. Sí, porque pues la cuestión de los acentos debe ser como bien difícil a veces manejarla. Como, bueno, me imagino que en las películas personificar un mexicano, un colombiano, un chileno, es como bien complicado, ¿no? Sí, los acentos son complicados, y yo además, luego como director me lo complico todavía más, ¿no? Porque, por ejemplo, la instrucción para Dagoberto, que le di, me acuerdo muy bien en aquel entonces, era que imitara a un colombiano que vivía en México, que intentaba no hablar como colombiano. Sí, porque la idea es que pasara desapercibido como tal. Entonces tenía que intentar no hablar como. Entonces fue un proceso de trabajo con él así. Primero empezó a hacer el acento colombiano, y a mí me parecía justo que era un problema y que además se oía muy ridículo. Sí, exacto. O sea, como cuando imitan argentinos o españoles, que lo hacen muy mal, los actores, ni siquiera no se ponen a hablar así. Dije: no, y viste, y no sé qué, y ya lo hacen terrible, ¿no? Así terrible. Entonces, luego empezamos un proceso como de quitarle lo colombiano. O sea, al final quedó una cosa ahí rara, más o menos, entre Azul y Buenas Noches. No tengo una duda, ¿cómo
digo, esta película ya es para ti, ya tiene un poco de años, ¿no? Atrás. Cuéntanos en qué andas ahora, qué proyectos tienes y si hay otro material que se pueda ver de, no sé cuántas películas tienes, 5 o 6, no sé. ¿En qué andas ahora para ver un poco más de tu trabajo? Y además, si este es el giro que siempre estás manejando, este giro de drogas, o sea, a lo mejor manejas en otros aspectos de comedia, o tienes, o sea, un poco contarnos un poco de tu carrera, de lo que has hecho, de lo que estás por hacer. Claro. Esta es como una comedia negra que hicimos ya, te digo, hace bastante rato. Tengo otra que se llama Sofía, que no tiene nada que ver con esto, que trata sobre el sentido de la vida. Es una película que fue la primera que se estrenó mía, con Damián Alcázar y Angélica Aragón y Isabela Camil, que no tiene nada que ver con esto, es como muy filosófica. Luego tengo una que se llama Soba, una película en blanco y negro que es como la más famosa que tengo, y esa habla sobre una niña que secuestra a unos policías y la violan, un hecho real que pasó en Tláhuac hace muchos años y que yo quise denunciar a través de la película. Y hoy día tengo otras que no voy a mencionar porque no admito que sean mías. Y luego la última que hicimos se llama Polos, que es una, ¿qué les diré? Es como una especie de thriller sobrenatural y erótico, que es la última película que hicimos, que está por estrenarse, yo espero que a finales de marzo, principios de abril, con Iván Arana y Aline Marrero, son los dos protagonistas, y esta la vamos a estrenar próximamente, ¿no? Esa es la última película que hice.